Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora de lo que estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, @el profesor Canino en Instagram. Muy bien, y me acompaña Román Urrutia. Y recuerda que ahora es http://Instagram, no, mentira, @rom.dogtrainer en Instagram. ¿Qué tenemos, Román, para hoy? Estás Porque como vamos con a... lag, ¿no? Estoy como con lag mental. Sí, No, mira, yo creo que sí, es un fue de procesamiento tuyo. puede ser de la hora. Puede ser. Pero a ver, ¿a qué iba? ¿Ves? Ya me diste lag mental. Ahora la gente ya skip episodio y no nos escucharon, no nos escuchan. Bueno, Mira, hoy el episodio ¿qué está te iba a interesante. preguntar? Hoy abrimos un nuevo, damos un golpe de timón en el podcast y vamos a estar invitando a personas que no necesariamente están dentro del universo de la educación canina, pero cuyos aportes son Exactamente. invaluables en aquellos temas de tenencia responsable de mascotas. Así que, Román, cuéntanos Demasiado. qué tenemos para el día de hoy. Esto está interesantísimo y además ya llevamos como tiempo queriendo empezar a migrar, a buscar invitados que no necesariamente fueran educadores caninos porque nosotros sentimos y sí somos como bien creyentes que en verdad hay muchos elementos del conocimiento de los cuales la educación canina se puede nutrir y otras áreas como ciencias sociales de diferentes tipos, filosofía, psicología, sociología. Y en el caso de hoy vamos a hablar sobre finanzas con un par de amigos míos que son Miguel y Carlos de Ruta de la Inversión, que son unos chicos que tienen un emprendimiento de asesoría financieras, y yo creo que esto es un elemento fundamental, porque a la hora que uno va a adoptar, a comprar, o lo que sea, a hacerse de un perro, a llevar un perro a casa, es un elemento demasiado importante tenerlo claro, porque además de todas estas, esto va a repercutir en si de repente la decisión de tomar, de llevarse el perro a casa no, o incluso después de que ya lo tomé, ¿cómo resuelvo yo esto después que ya lo tengo? Y de Claro, repente no y es que consideré eso, ¿no? ahí la lista, cuando dicen, oye, voy a adoptar un perro, ¿qué cosas tienen que pensar? Y nosotros los educadores decimos, oye, no sé, que tengas espacio, que puedas adoptar las rutinas y mencionamos y que tengas la plata para hacerlo, pero evidentemente no tenemos idea Claro. de cómo se organiza ese rubro. Y para eso los invitados el día de hoy, así que Miguel, Carlos, bienvenidos. Hola, ¡Buenas! hola chicos, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal Román? Hola Miguel. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, ¿cómo están, Román, Gustavo? ¿Qué tal todo? Todo bien, para Gracias, nosotros chicos, es por un estar acá, honor por haber tenerlos aceptado la por aquí. invitación. No, Así al es. contrario, el honor es no para nosotros estar aquí acompañándolos hoy, conversando sobre estos temas que son como, yo diría, bien transversales y que bueno, con Carlos ahí bastante de estos temas hemos conversado sobre la tenencia responsable de mascotas, pero está desde el punto de vista del dinero o las finanzas, así que nada, pues muchas gracias a Sí, y ustedes. está muy interesante, weón, porque además como que es como, a pesar de que, como todo, ¿no? Hay muchas cosas que son transversales y la finanza es una de esas cosas que atraviesan fundamentalmente todos los elementos, los aspectos de nuestra existencia, pero tal vez es como una combinación poco ortodoxa el pensar en mascotas y plata, ¿no? Como que la gente no hace, no es una asociación tan directa, es decir, no piensa en mascotas, piensas en correa, piensas en la comida que le vas a dar en veterinario, pero lo que no piensas es que, hermano, todo eso tiene un costo, y no solo el costo, sino tienes que tener toda una planificación y como un pensamiento detrás que de repente no estamos acostumbrados a elaborar, bueno. Y ahí es donde Bueno, yo pero creo que igual, como lo decías Román, el tema, muchas veces lo asumamos o no, la plata está presente en todo, ¿ok? Y pero en todo, bueno. absolutamente todo. Entonces, desde nuestra vida diaria, cuando tenemos hijos, cuando no tenemos hijos, pero también cuando asumimos la responsabilidad de tener una mascota, ¿no? Porque acá estamos hablando de un perro, pero también podemos hablar de un gato, podemos hablar de, bueno, Claro, de cualquier tipo de mascota, ¿no? Entonces, incorporarlo al presupuesto familiar, así esa familia sea de una sola persona más la mascota, pues a exacto. nosotros nos parece justamente parte de esa tenencia responsable de lo que tanto se habla ahora, ¿no? O sea, probablemente antes simplemente íbamos, adoptamos un perrito que está en la calle o compramos un perro y después nos comenzamos a dar cuenta de esas implicaciones que estás comentando tú, que hay una serie de gastos asociados. Entonces, acá lo que nosotros estamos proponiendo un poco es ese cambio de paradigma y decir, oye, primero evalúo la situación en la que estoy y en base a eso tomo la decisión de si puedo
adoptar o tener esta mascota de forma responsable o no. Total, Sí, ahí está, y no, bueno, no llega a ser un escenario infrecuente, porque sí me ha pasado. Bueno, yo recién abrí un exacto. programa de becas en educación canina y lo lancé y a las horas tenía, o sea, no a las horas, al poco ratito tenía ya por lo menos un poco más de 100 aplicaciones. Y me di la tarea de leer cada uno de ellos y el tema económico era un tema importante. De, oye, necesito acceder a ciertos servicios, pero no es, en el fondo, no es algo que yo haya planificado para atrás, desde atrás. Mierda, Y es ahí Gustavo, donde, o 100 aplicaciones, en serio. sí, me di la tarea, bueno, demoré un mes, pero me di la tarea de irlas leyendo. Qué tipo más Y comprometido, vale, así se hace. algunas personas ya están en el programa, ya estamos como ahí trabajando. Pero, claro que uno diría, oye, porque en ningún lado, yo creo que esto es un tema no sé si de Latinoamérica o del mundo, hay educación financiera. Y uno sale muy bueno, conoce Es la un temazo. mitocondria y los temas de las células y sé sacar, no sé, logaritmos mentales y sin necesidad de tal. Ajá, y lo más básico, que es, ay, ¿y qué hago? Yo tengo un amigo, es que aquí, pobrecito, espero no escuche esto, que él va a cumplir unos 40 años y me preguntaba en estos días, oye, ¿y cómo es que funciona una tarjeta de crédito? Y yo como, ¡No! no es Me que yo estás sepa jodiendo. demasiado bien cómo funciona tampoco, ¿ya? Pero era como lo básico y si pago, ¿y ese dinero de dónde sale? Y digo, oye, ya, educación financiera. ¿Sí? Bueno, tienes que decirle que vea nuestro canal de YouTube que hemos estado alimentando con bastante información de Por diferentes favor. tipos. O sea, desde los Perfecto, ahí temas nos más vamos. básicos hasta los temas ya un poco más complejos. Sí, entonces, Yo creo que- ¿cómo podríamos, desde la experiencia que ustedes tienen, o algún comentario o recomendación o estructura o alguna idea que tengan en torno a qué es eso que debería tener el tutor de mascotas en general? Perro, gato, erizo, lobo, pez, no sé, hurón, hormigas. Yo tengo mis hormigas ahí atrás. Y las hormigas consumen también agua y comida y, en fin. ¿Qué debería tener un Paréntesis, tutor de ¿quién tiene mascotas? hormigas? Antes yo tengo, y me han llegado otras nuevas. El profesor canino tiene hormigas, ok. Y entonces, ¿qué debería haber allí qué debería manejar la persona antes de embarcarse en la tarea de la tenencia de mascotas? Mira, déjame, Carlos, yo voy a hablar como de la parte más emocional y te dejo a ti la parte racional, Carlos. Perfecto. Porque El yo coach creo psicológico Miguel ahí. claro, es que yo creo que hay como dos temas, ¿no? Y yo estoy seguro que Carlos, bueno, va a explicar un poco más de detalle, como la parte un poco más analítica, más racional sobre la toma de decisiones que tienen que ver con esto. Y también hay una parte que es emocional, que yo creo que va asociada a todas las tomas de decisiones que nosotros hacemos a lo largo de nuestras vidas, que tiene que ver con, y yo lo he escuchado a ustedes también, con la forma en cómo educamos y criamos a nuestras mascotas, sea el erizo, las hormigas de Gustavo o cualquier otra. Es qué vivimos nosotros o qué experiencia tuvimos. Y yo aquí te voy a dar un ejemplo yo particularmente no tengo mascota y tengo, digamos, como una experiencia. Ojalá mi madre y mi padre no estén escuchando esto, pero yo tengo una experiencia en la que viví toda mi vida con mascota, pero la mascota ocupaba el espacio, mi espacio del hogar. Entonces yo sentía que la mascota era más importante y por lo tanto yo hoy siento que, o sea, me encanta la mascota, pero no soy una persona que va o que tiene disposición a tener una mascota y cuidarla. Mira, Pero eso también es un temazo, está bueno. es una creencia que yo me creé basado en lo que yo viví, en lo que yo experimenté cuando era chico y que lo estoy viendo ahora. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, ya pensando como en lo emocional, que también tiene que ver como reflexionar un poco sobre las experiencias que tuvimos y cómo esas experiencias van a condicionar la toma de decisiones que nosotros vamos a hacer y como consecuencia los resultados que vamos a obtener al momento de criar una mascota. Porque yo puedo decir, oye, yo cuando era chico tenía mascotas y la verdad es que las mascotas estaban encerradas y estaban guardadas en una jaula. Bueno, ustedes sabrán mucho más del tema de psicología canina, que efectivamente genera un efecto negativo en las mascotas porque los hace más agresivos, etcétera. Y bueno, yo voy a repetir esa conducta o no. Entonces yo voy a tener una mascota para repetir esa conducta o no. Y además, desde el punto de vista del bolsillo. Entonces, bueno, yo voy a tener una mascota porque quiero tener una mascota, pero no estoy preparado para darle comida,
no estoy preparado para pagarle las visitas al veterinario cuando corresponde para los casos de emergencia, un entrenador o alguien que de repente nos pueda ayudar a corregir ciertas actitudes, cierto comportamiento de la mascota. Entonces ahí empieza a sumar, o yo quiero tener la mascota por el hecho de tenerla y abrazarla y disfrutar de que le pongo todas las noches comidita al pececito, pero en la práctica es como esa reflexión que yo tengo que hacer, ¿por qué yo quiero tener la mascota? Yo quiero tener mascota porque cumple con una necesidad mía, un vacío que yo tengo, o cumple una necesidad que yo viví cuando era niño, o porque yo en mi casa me crié con mascotas y tengo que tener mascotas. Entonces, bueno, ahí la reflexión es, ¿por qué yo quiero tener la mascota? Y la segunda pregunta es ya, ¿yo estoy preparado para tener la mascota desde el punto de vista financiero? Y ahí entra ya como el análisis un poco más fino o más racional sobre las cosas. Pero yo haría como esa primera pregunta desde el punto de vista como de la psiquis o lo emocional, decir, mira, ¿por qué yo quiero tener una mascota? ¿Es por cumplir un vacío o no? Y después la parte racional y que se la dejo a Carlos, que un poco más... Ya, y antes que Carlos entre ahí, porque igual quiero como medio subrayar, además que tenemos aquí el psicólogo al lado, que justamente yo, bueno, yo lo he dicho, yo me formé con Gustavo, obviamente tengo como algunos sesgos de ese tema del psicólogo que esté analizando esas cosas desde esa perspectiva, como de la psicología del humano, y que además una de las cosas que uno nunca como que se cuestiona o que concientiza o que piensa es que en el momento en que tú estás adquiriendo una mascota, casi siempre esa decisión tiene una motivación. Y esa motivación es como medio inconsciente, como que no es que la pensamos de manera racional, como tú lo estás diciendo, decir, ¿por qué quiero hacer esto? ¿No? Que es como el acto de justamente concientizar una decisión y entender el por qué estoy tomando esa decisión. Y yo creo que ahí, o sea, hay mucha gente que esta tecla incluso es sensible, que no le gusta. Es decir, tú dices, bueno, tú estás adquiriendo una mascota porque hay una serie de cosas tuyas que tú quieres satisfacer y que ese perro está cumpliendo esa función o ese rol, o incluso le podríamos decir esa utilidad, que en ese caso es como de compañía o de satisfacción personal, o lo que tú quieras, o lo que sea que esa persona, la razón por la que sea que la está adquiriendo, ¿no? Y lo digo porque en estos días hice una publicación al respecto, algo que hablaba con las cruces, y entonces esta persona dice, bueno, pero es que no invisibilicemos a las personas que adoptan, ¿no? Era un tema de compra versus adopción, etc. Yo le digo, bueno, está bien el tema de la adopción, y por supuesto, porque ahí ambas se ven beneficiadas, por supuesto. El perro lo está sacando de un contexto de refugio, tal vez de maltrato, quién sabe, y la persona que lo adquiere está cumpliendo también con esa satisfacción de esa motivación que estamos hablando, como esa utilidad o ese rol que va a cumplir esa persona dijo, no, pero el perro no tiene ninguna con eso, no lo hago por una razón utilitaria, pero la verdad es que por más que cuando tú lo vas a racionalizar, sí hay un tema de beneficio mutuo entre el perro que obviamente tú estás cuidando y la persona que obviamente está obteniendo algo de vuelta de ese perro, si no, no lo tendría. Aquí yo creo que Gustavo de repente puede hacer más hincapié en la descripción científica de este pedo. Saqué mi cuadernito para tomar nota, porque creo que hoy me tocaba aprender. Estoy poniendo aquí, número 1, concientizar el deseo concientizar la motivación. El por qué, ¿no? El por qué quiero, deseo, necesito una mascota. Claro. ¿Ya? Y claro, y es que este tema es un tema complicado, ¿ya? Porque al final del día, cuando uno se pone a ver, la mayoría, si no todas, las tenencias responden a motivaciones narcisistas. Yo quiero una mascota porque yo quiero ayudar a alguien. Yo quiero salvar una vida. Yo quiero mejorar, no sé, el perrito que está en condiciones. O yo quiero exhibir un símbolo de estatus. O yo quiero una raza que me hace clic por mi historia de vida. Pero responde a un yo. El perrito claro. No. Y claro, y a veces es difícil como entender, es difícil como para muchos tutores como hacerlo consciente y decir, sí, esto en el fondo está respondiendo a una necesidad mía. De compañía, claro. de altruismo, de cuidado, de atención, de que me quieran y no me estén hinchando las pelotas cuando regreso a las 3 de la mañana, sino que me reciban con alegría. Ya, hay una cantidad de cosas allí que están en juego. Y claro, entonces sería como desde lo emocional, entender el por qué.
Claro. Eso Y está luego, bueno. Carlos, ¿qué hacemos con ese por qué después? Bueno, yo agregaría también a lo que decía Miguel, que es importante cómo te sientes tú, ¿no? Porque, bien, Gustavo decía que, o sea, Claro. sentirse querido sin condición, o sea, yo creo que a todos nos hace sentir bien, ¿no? Y Claro. siempre y cuando tú trates bien a tu mascota, yo creo que, o sea, tratando mínimamente bien a tu mascota, eso lo tienes garantizado. Creo que Sí, ahí, bueno, además es de las pocas relaciones en donde casi siempre el perro va a desplegar, en la gran mayoría de los casos, como un afecto incondicional. Como que no vas a necesitar, ¿sabes? Hacer algún tipo de cambio o de trueque con el perro para que el perro te quiera. La gran mayoría de las Pero, veces pero ¿qué simplemente con pasa, un acto Gustavo, de... con las hormigas? La hormiga, ¿Verdad? mira, Es una buena pregunta. pero está muy interesante porque, a ver, yo también me analizo. Y yo crecí en la época de los juegos de estrategia, que uno tenía una visión modo Dios y manejabas muchas unidades, manejabas recursos y todos tenías un ejército a tu disposición. Y claro, de esa cascada es, oye, ¿qué es lo que se puede tener una colonia y darles la comida, darles los recursos y darles la comida, darles el agua, limpiarles, cuidarlas en el fondo? Y Claro. me regresan ese tener más soldados. Entonces la reina hace huevitos, los huevitos hacen y va creciendo la población. o sea, tú eres como Putin sin gas, una vaina así. Entonces, claro, Qué buena vaina. responde, en el fondo responde como a una motivación que va por allí, pero en el fondo, por ejemplo, ¿qué ocurre? Es una especie chilena, son especies que se pueden tener como mascotas, son hormigas de criadero, por lo tanto no son salvajes, no son sacadas de la naturaleza alterando el ecosistema, sino la reina de donde llegó tiene como 20 años con la persona, ¿ya? Y son varias como... Entonces, claro, Mierda. que sí, es todo un universo, ¿ya? Ok. Y es una mezcla de como la motivación narcisista en el fondo, pero con un respeto a la naturaleza, a los y estudiar de oye, y el todo, y cuánto me cuesta la comida, y cuánto come, la ventaja de las hormigas es que un frasquito de comida me dura 6 meses, ¿ya? Claro. Pero claro, con todo ese estudio de por medio. Que yo creo Sí. que igual ahí lo que está diciendo Carlos de cómo te sientes va a ser al final también una pregunta medio cardinal, porque al final es lo que tú vas a sopesar en una balanza con toda la implicancia que eso va a tener después de financiera, Claro, de esfuerzo, de porque hay, tiempo, o sea, etc. porque además hay una serie de responsabilidades asociadas, ¿no? O sea, Claro, por eso. vamos a hablar específicamente de la plata, pero también hay un tema de tiempo. O sea, cuando tú tienes un perro, tienes que sí o sí sacarlo, tienes que sí o sí estar con él una determinada cantidad de tiempo durante el día. Entonces, hay responsabilidades que, de nuevo, hablando de tenencia responsable, que sí o sí tienes que cumplir. Entonces, bueno, entre esas responsabilidades, vamos a hablar específicamente de la parte de dinero. Y acá nosotros siempre decimos que la base de nuestra situación económica es armar un presupuesto. Entonces, ese presupuesto va a tener varias componentes y podemos decir que hay unos gastos que son esenciales, que son estos gastos fijos, hay unos gastos que son aspiracionales, que tienen que ver con aquellos que nosotros dedicamos a nuestras metas, y tienen que ver también con unos gastos discrecionales que podríamos decir que son los gastos variables. Esas son las tres grandes clasificaciones que nosotros como ruta de inversión le damos. Entonces, cuando nosotros decidimos tener una mascota, esa mascota va a pasar a ser, o nosotros deberíamos considerarla como parte de nuestros gastos fijos, como parte de nuestros gastos esenciales. ¿Ok? La forma responsable, una vez ya tú hayas pasado por todo este aspecto motivacional, psicológico, de definir si quiero o no quiero un perro, si quiero o no quiero un gato, cómo me voy a sentir y tal, no sé cuánto vaya a tardar todo ese proceso. La verdad que yo cuando he tenido perros, que he tenido muchos perros, creo que el proceso de análisis, desde ese punto de vista, no se ha complejizado tanto, pero bueno, ya ustedes decían que puede haber como una componente allí que está en nuestro subconsciente, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, el siguiente paso a nivel de responsabilidad debería ser conocer tu presupuesto, en qué situación está tu presupuesto familiar, ¿ok? Y saber cuántos son tus gastos fijos, cuántos son tus gastos variables, cuánto estás dedicando a tus metas, y a partir de allí saber si pudiese estar generando un excedente o no, si vas a poder manejar estos costos o estos gastos adicionales que van a estar asociados a tu mascota
dentro de lo que son tus gastos fijos. O sea, porque si yo, por ejemplo, gano 1.000, digamos, por decir cualquier número, y mis gastos fijos son 999, ahora mismo sin mascota, oye, desde el punto de vista económico, ya sabes que vas a estar sobrepasado. Pero eso implica que tú conozcas tu condición actual, ¿ok? Que no todo el mundo lo hace. Normalmente sabemos cuánto ganamos, pero no necesariamente sabemos cuánto gastamos, ni en qué lo gastamos, ¿ok? Entonces hay que pasar por ese proceso de reconocimiento, y esto puede sonar como una ladilla, y realmente lo es, al principio sobre todo, darte el trabajo de tomar una serie de meses hacia atrás. Hoy yo estoy parado en, no sé, digamos, noviembre, revisar los gastos de octubre, septiembre, agosto, y hacer tener como un panorama claro de dónde se está yendo mi dinero, y a partir de allí saber si puedo manejar gastos adicionales de cualquier Y tipo ahí, que estos sean, ¿no? y ahí el tiempo ideal para yo entonces hacer como esa radiografía hacia atrás de mis patrones de consumo o de gasto. ¿Cuál es el tiempo? ¿3 meses es lo Mira, recomendable o tal no, vez más? las personas que nosotros asesoramos y que van a nuestros cursos, nosotros les solicitamos que al menos hagan una radiografía de 3 meses. Ahora, esto Ok, va a depender realmente de la condición de la persona, porque si tú te fijas, nosotros podemos asumir que a lo largo de todos los meses del año tenemos los mismos gastos. Y no necesariamente es así. De hecho, en la mayoría de los casos te podemos garantizar que no es así. Hay variaciones a lo claro, largo del año. Entonces, no sé, en diciembre gastamos mucha plata porque compramos muchos regalos, por decirte algo. claro, Entonces, si claro. tenemos niños, probablemente iban a un colegio privado, el mes en el cual tengamos que pagar la matrícula, la inscripción, etcétera, etcétera, comprarlo, todos los que son los útiles o implementos que ellos puedan necesitar para el colegio, también se disparan los gastos. Si tenemos Claro. un auto, cuando vayamos a pagar el seguro, también se disparan los gastos. Entonces, debemos tener mapeado todo eso. Entonces, si yo tomo los 3 meses donde tengo menores gastos y me confío en función de eso, y armo mi presupuesto en función de esos 3 meses, probablemente me vaya a estar quedando muy corto. Caso contrario, si yo tomo como referencia solo diciembre, me va a dar un infarto porque estoy gastando toda la plata que no tengo, ¿no? Entonces, deberían ser Ok, 3 meses representativos. Si tienes un historial mayor, pues mucho mejor, pero al menos 3 meses, pero 3 meses que no sean, o sea, ni el máximo de nuestros gastos ni el mínimo, ¿no? Sino que sea como una especie de promedio para poder estimar ok. bien cuál es nuestra situación en este instante. Y una vez que se tiene como esa recopilación de información o de data de 3 o 6 meses de gasto, usualmente ¿qué se hace? Como un promedio. ¿Se promedian esos 3 o 6 meses? Como para entender O cuál sea, es el normalmente gasto. lo que deberíamos hacer es proyectar a futuro, ¿ok? Tomar esto como una base y también proyectar a futuro. Por lo mismo que te decíamos. O sea, si yo tomé los 3 meses en el cual no estoy pagando la matrícula del colegio, ni estoy considerando los regalos de Navidad, yo sé que el próximo año igual me van a venir esos gastos, ¿ok? Entonces yo debería incorporarlo dentro del presupuesto a futuro. Y lo mismo deberíamos hacer con los gastos asociados a las mascotas. Siempre va a haber información en la red, en las redes, con amigos, cuánto más o menos me cuesta alimentar un San Bernardo, o cuánto me cuesta alimentar un perro que pesa 3 o 4 kilos, promedio cuánto cuesta la visita al veterinario, las vacunas, si es que no son gratuitas, etcétera. Hay seguros para mascotas, quiero asegurar mi mascota, no quiero asegurar mi mascota. Entonces, todo eso, también comenzar a estimar esos gastos asociados a este nuevo miembro de la familia, porque va a ser un miembro de la familia que vamos a incorporar, ¿verdad? Y meterlo y sumarlo a estos gastos que ya nosotros habíamos mapeado, y ver si los números dan con respecto a nuestros ingresos, ¿no? Tú Y, sabes que es lo y ahí más, en sabes ese... que es lo otro, que este ejercicio, Román, muchas veces sirve también para darte cuenta de dónde estás gastando tu dinero que no te diste cuenta. Uf, Aparece lo típico, los gastos hormiga que le llaman. Aparece el claro, café, claro. aparece la ida al El Uber, cine, día, o aparece no sé qué, que tú dices que es distinto, que tú digas, no, mate un café. Y bueno, ahí, desde el punto de vista psicológico también, es decir, ese ejercicio además te sirve para decir, mierda, me estoy gastando mujeres 400.000 pesos en la peluquería al mes. Oh, Dios mío.
¿ya? Entonces te Claro, sirve también para reflexionar y poder, digamos, abrir un poco, digamos, los gastos para entender cómo se está yendo y también en función de eso, lo decía Carlos, ya proyectarte para los próximos meses y un poquito más ordenado, en el fondo, ya después que tú veas que son 400.000 al mes en peluquería, ya la próxima vez que vayas a la peluquería vas a decir, oh, mejor me lo pienso 2 veces, porque lo sabes, porque lo claro, viste, porque Y también el claro. tema está, Miguel, perdón, en priorizar, ¿no? Porque de repente yo me estoy gastando, Exacto. coño, claro, 100.000 pesos en Starbucks al mes. O sea, porque todos los días voy, bueno, no sé cuánto cuesta un café de Starbucks, pero, o sea, me gasto 100, $150 al mes. Eh, en- en y café. tener un perro podría asumir que me cuesta 60, 70, no sé, no estoy diciendo un número al aire porque la verdad que no tengo mascota, Claro. pero yo Sí, sí, por supuesto. ahí podría decir, oye, ¿qué me hace más feliz? Tener el perro, ¿ok? O seguir tomando café todas las mañanas. Capaz que me puedo tomar el café, pero no más barato, o sea, no me lo tomo en Starbucks, sino que me lo tomo en otra parte. Y además tengo O de mi repente no es perro. todos los días, sino, Sí. Y claro. además tengo mi perro. Entonces cumplo con esas dos cosas que a mí me hacen sentir bien. Y simplemente tengo que determinar qué me hace sentir mejor. Que Tal igual, que cual. igual es un análisis interesantísimo, ¿no? Como de repente porque a veces cuando pensamos en esto del presupuesto, de la finanza, siempre como que la percepción general es, coño, ya me van a mandar recortar. Entonces es, quita el Netflix, saca no te tomes el café nunca, no salgas a comer y te vas a ahorrar 2 millones al año y con eso te vas a comprar de aquí a 15 años un jet privado. Te pudiste haber comprado un jet privado si no te hubieras tomado un café durante 25 años, cosa que también es irreal. Pero siempre tenemos como esa percepción de, no, bueno, recorta, 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 y de repente lo que dice Carlos, capaz no es recortar, sino de repente te buscas un lugar que es más barato, o en vez de ir todos los días, vas 2 veces a la semana, y entonces sigues teniendo como ese gusto, pero tal vez no en la frecuencia que la solías tener, o de repente dices, bueno, que tanto veo Netflix, no, yo uso más Disney Channel, entonces voy a sacar Netflix y me quedo con Disney, tampoco es que te quedas sin televisión, y ahí vas como balanceando tus gastos, obviamente con respecto a tus ingresos, y que puedas considerar qué cosas más o qué cosas menos puedes cargar, ¿no? Financieramente. Claro. Y la motivación también, yo diría que va por dos lados, ¿no? Una motivación puede ser a recortar gastos, como dices tú, Román, pero también tu motivación es ver, a mí no me está dando Ganar más la plata. plata para tener un perro, ¿ok? Pero yo quiero un perro, entonces yo mismo siento una motivación de ir a producir más dinero de alguna manera, no sé, vendiendo a través de internet Claro, y tal, y entonces yo no estoy recortando mis gastos, simplemente estoy aumentando mis ingresos, que claro, también puede claro. ser una opción viable, Claro, ¿no? yo Sí, creo que ese también. detalle está muy interesante. Aquí entran varias cosas en juego, porque en líneas generales cuando se piensa de armar un presupuesto es como, "Ay, esa tarea latosa, de o lo hago en papel o hago un Excel, o que es una tarea latosa. Y tengo que pensar, y por lo general es una columna de ingresos y en la columna de ingresos hay 20 filas. Agua, Sí. luz, teléfono. Entonces nada más uno ve una fila, ingreso, salario, egreso, y ya psicológicamente es como que, chuta, ya, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Ya? Entonces, Partiste atrás. claro, pero claro, yo creo que como la ventaja de hacerlo y hacerlo a conciencia, como gastos esenciales, operacionales, discrecionales, como de organizarlo todo adecuadamente, eh, permite eso, como tomar conciencia de dónde estoy parado. Y decir, oye, a mí me tocó, yo estuve esta tarde haciendo un presupuesto y tengo una columna ingresos y todos los ingresos, y no le llamé gastos hormigas porque tengo gastos de hormigas, entonces son Claro, gastos, son literalmente. misceláneos. La cantidad en Gasto. misceláneos, cuando empezamos a contar, es como, wow, ¿sabes qué? Me voy a comprar un termito de café y llevo mi café calientito a donde vaya. Pero Claro. lo que entra allí es la lógica de la gratificación inmediata versus la gratificación demorada, que es un tema psicológico. Uf, De, oye, sí, está bien, uf. podría ahorrar esto, que me va a servir para esto en un tiempo, o puedo ya en este mismo momento, no sé, por ejemplo, el café, tomar el cafecito calientito y comprarme la media luna. Entonces, claro, eso también implica como hacer un trabajo psicológico que tiene que ver en el fondo como con las objetivas o con las metas o como a lo que quiero llegar, que permite como trazar la ruta y jugar con esa, bueno, no a la gratificación inmediata porque va a haber una gratificación demorada que la mayoría de las veces tiene mayor valor, como el tema de las dietas. Claro.
o hago dieta y consigo salud, Claro. forma, etcétera, que es a largo plazo, o me trago la bolsita de snacks que tengo en la frente, ¿ya? Y por último, que quiero rescatar algo que dijo Miguel, en el momento que uno tiene el panorama, y estás mucho más claro, te permite a ti como tutor estar más claro y estar más organizado y estar menos estresado y por lo tanto tener una mejor vinculación con tu perro. Es decir, como que genera un efecto de bienestar del sistema en lo que nos organizamos, porque ¿qué quieres? Tener un perro y estar estresado porque no tienes dinero y estar pegando carrera y persiguiendo la papa mes a mes, o organizarnos de manera tal que estoy más tranquilo, estoy más relajado, estoy más, yo creo que al final de todo esto es como ser realistas. Tengo ya los pies puestos sobre la tierra. Esto es lo que tengo. Mi mamá decía una frase que era como que uno se arropa hasta donde le alcance la cobija, el cobertor. Y es como, Demasiado tipo, venezolano. Sí. o recorto y achico el cuerpo para que me arrope con lo que tengo, o me encanta la idea de Carlos, ¿qué hago para que ese cobertor sea más grande? Claro. ¿Sí? Y en el presupuesto que estuvimos levantando hoy, vimos el presupuesto, mi esposo y dijimos, ok, no fue donde recortamos, sí, donde recortamos también, obviamente, hay varios rubros allí, pero también fue, ok, ¿y cómo hacemos para generar más? Sí. Y motoriza Claro. una serie de recursos que vendrían, en teoría, como en bienestar de todo el sistema. Sí. Que son Sí, porque variables además fíjate que importantísimas. hay un límite también, Gustavo. No podemos llegar y recortar cosas. O sea, eso es así como, además psicológicamente no te hace bien. O sea, hoy me estoy sacando lo que decía Carlos, si esta cuestión me gusta, sacarlo va en contra de lo que tú dices. O sea, en el fondo rompe con ese círculo de bienestar que puedes ir generando y hay un límite, hay un piso sobre el cual tú no puedes bajar más, que son los gastos fijos, básicamente, que es eso que tienes que sí o sí pagar. Entonces, claro, bien, tú puedes hacer optimizaciones, pero siempre deberíamos estar apuntando a buscar una nueva forma de ingreso. Sí, básicamente es cómo producimos más, o incluso cómo somos más productivos. Puedes producir lo mismo, pero en menos tiempo, y el otro tiempo que te va quedando lo utilizas para, no sé, para compartir con tu mascota, con tu familia, lo que sea. Y estar un poco más feliz también. Entonces, por ahí va la cosa. Y ahí dijiste un tema que yo quería como conectar un poco con lo que veníamos conversando, Gustavo, de la gratificación demorada, que ese es el principal problema que tenemos nosotros como seres humanos en relación a nuestras finanzas. Y se lo trasladamos a las mascotas, porque finalmente el problema financiero ya lo voy a tener yo, pero ¿quién es el que no va a poder llevar al veterinario cuando se enferme? ¿O quién es el que no voy a poder darle la comida? Porque conozco casos de mascotas, oye, tienes que darle cordero de la Patagonia. O sea, yo he visto ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa el día que tú no lo puedes hacer? El perro sufre reacción alérgica, por lo tanto, se genera un loop y ahí es donde está el problema. Y un poco la idea es concientizar también sobre esas cosas. Sí. Yo recuerdo ahora que así. dice Miguel este tema de la alergia de la alimentación del perro. Mi esposa tenía un perro, es el perro más caro de la historia. Miguel lo conoció. Bueno, nosotros estamos en la universidad y la verdad que este perro se enfermaba por todo. Entonces no podía comer, solo podía comer comida de perro. Y si se comía cualquier otra cosa, se le caía el pelo, alergia, veterinario, y además carísimo el tratamiento. Y en aquel momento, bueno, los papás de mi esposa costeaban esos gastos, ¿okay? Pero recuerdo que mi suegra se molestaba cuando veía a alguien dándole comida al perro. Que le daba, ¿okay? claro. Entonces le decía, oye, te voy a mandar también la cuenta del veterinario, Factura, porque sí. era carísimo. Entonces, forma parte de eso, lo que estamos diciendo es que ya tú estás asumiendo una responsabilidad, ¿okay? Tienes un compromiso y tienes que cumplirlo de buena manera, ¿no? Entonces, se pueden haber gastos imprevistos, así que nosotros también recomendamos normalmente tener Ahí lo que quería ir. un cinturón de seguridad, ¿okay? Que lo llamamos nosotros en ruta de inversión, que es lo que normalmente la gente conoce como un fondo de emergencia. ¿Y qué es lo que decimos siempre nosotros? La pregunta que siempre nos hacen a Carlos y a Miguel en ruta de inversión es ¿cuánto debería ser un buen colchón de seguridad, un buen cinturón de seguridad, un buen fondo de emergencia? Y la respuesta, como no puede ser otra, es depende.
Entonces, depende de qué, y lo vamos a entender con un ejemplo, no sé, supongamos que yo te digo, oye, no, mira, tu cinturón de seguridad debería ser de $10,000. De repente para mucha gente es muchísimo dinero. O sea, probablemente para la mayoría de gente en Latinoamérica sea mucho dinero tener $10,000 de fondo de emergencia. Pero si tú estás hablando tal vez con una persona que vive en Estados Unidos y cuyos gastos mensuales son $30,000, por decir algo, estoy siendo exagerado, oye, $10,000 es un tercio de un mes para mí. ¿Me explico? Entonces, ese cinturón de seguridad que para algunos puede ser muy alto, para otros es nada. ¿Y cuál es la recomendación que nosotros damos en ese sentido? Oye, nosotros estimamos el cinturón de seguridad en función de periodos de tiempo. ¿Y a qué nos referimos nosotros con esto? Al menos tener 3 meses de cinturón de seguridad, ¿ok? Con un óptimo de 6, va a depender de la situación financiera de cada uno, pero ya tú tienes un plazo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sabes que tus gastos mensuales son $1,000 y quieres tener un cinturón de seguridad de 3 meses, 1,000 por 3, $3,000. Ese es tu cinturón de seguridad. Si tú quieres tener un cinturón de seguridad de 6 meses, son $6,000. ¿Ok? Pero va a variar en función de tu presupuesto familiar. Entonces, cuando tú tengas una mascota, ese presupuesto familiar que tenías que era de $1,000, por ejemplo, mensuales, le vas a agregar estos 50 o estos 100 adicionales que te va a costar aproximadamente tu mascota. Entonces ya sabes que tu colchón de emergencia, tu fondo de emergencia, va a pasar de 3,000 a 3,300. ¿Me explico? Porque tú lo estás viendo en términos de tiempo. No la plata va a ser una consecuencia, pero tú lo estás viendo en términos de tiempo. Entonces, por eso la importancia, y fíjense cómo se van concatenando todas estas ideas de primero tener claro cuánto me estoy gastando hoy para después incorporar estos nuevos gastos. Ahí yo veo si los puedo manejar o si no, si tengo que cambiar algunos hábitos, si tengo que ir a buscar mayores ingresos, pero también en paralelo tengo que, responsablemente hablando, debería tener un fondo de emergencia, un cinturón de seguridad que me permita, ante un evento imprevisto, manejar cierta situación. ¿Okay? Y ese lo voy a estimar en función de tiempo. Claro, completamente. Y esto, bueno, yo obviamente yo que como tengo cierta afinidad con el tema de las finanzas, por supuesto ya conocía algo de esto, pero lo que ahí justamente pensaba es que mientras estabas comentando esto de ese colchón de seguridad, es que a todas estas, cuando ya estás por tomar la decisión de traer el perro a casa, básicamente ya deberías tener ese colchón construido, ¿no? Porque de alguna manera si llegando a casa el perro le da la enfermedad de no sé qué cosa que no estaba prevista en principio, y ya tienes que arrancar de una con el tratamiento, o se llega a tu casa de la semana, se tiró de un cuarto piso y se fracturó la pierna, ya deberías tener como ciertos recursos para poder manejar esas situaciones que podrían arrancar, esos imprevistos podrían arrancar el mismo día que llegó a casa, o a la semana, o en un año. Entonces, de alguna manera deberías tener con qué responder, ¿no? Como para esos imprevistos, porque obviamente los gastos fijos, en teoría, si hiciste todos esos ejercicios, ya consideraste los gastos fijos que suelen ser comida, veterinario anual, vacunas y tal vez, bueno, no sé, juguetes, de repente que las accesorios. Accesorios que claro, que de repente es lo que las personas de repente piensan en gastos fijos a la hora de tener una mascota, ¿no? Pero claro, lo que no saben, y aquí entro ya con el tema de la educación canina, y la gran mayoría de las personas, así como el tema de la educación financiera, que es el mismo cuento, cosas básicas que tú tienes que saber, esta es una cosa que no deberían dar, la educación financiera es algo que no deberían dar en el colegio, en vez de estar viendo ecuaciones y logaritmos y no sé qué, o de repente biología o química súper avanzada, deberías tener educación financiera antes que cualquiera de esas cosas, porque lo vas a necesitar usar en tu día a día. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la educación canina. De repente la gente quiere tener un perro, no sabe absolutamente nada de perros y comete todos los errores del principio y luego se ven con el problema de, mira, y no es solo esto, sino que además la cosa se va acumulando, ¿no? Empiezan a tener problemas y no es que buscan un educador canino ahí mismo al mes en que el perro le mostró los dientes, sino que pasaron 6 meses y el perro ya le ha mordido 2 veces, ya el vecino se quejó porque también le lanzó a morder, ya le dijeron que lo tenía que desahuciar. Es más, la semana que viene, si no lo atiendes, te lo van a eutanasiar. Y entonces ahí
es donde actúa y busca al educador y dice, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo más, mi perro, yo necesito resolver esto en un mes. Y tú dices, pero eso no se resuelve en un mes. Y entonces ahí es donde vienen las complicaciones porque tienes que gastar, y ahí vamos al tema de esos gastos variables o que no están planificados, de que vas a tener que hacer un programa intensivo que es más caro que uno normal, educación canina, vas a tener que probablemente buscar un etólogo que te ayude a meterle psicofármacos a tu perro para por lo menos regular la cosa mientras tanto, vas a tener que hacer una revisión veterinaria y hacer exámenes de repente hormonales o qué sé yo, y toda una serie de gastos asociados, y además la compra de los juguetes que nunca compraste, la compra de los accesorios adecuados que no compraste desde el principio, la correa mala que tenías no te servía y ahora tienes que comprar una correa nueva que tiene unas características específicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como que lo que siento es, y que me parece súper atinado, es que no es solo tener las condiciones de poder cubrir los gastos fijos de ese perro, sino contar con un colchón o un sistema que te permita tener un dinero extra a la hora de una emergencia o un imprevisto con tu perro, que en todo caso es dinero extra. Sí. Pero ahí fíjate, Román, que hay como varias cosas aquí que son complementarias a lo que nos decía Carlos, que ya es una de las componentes de una finanza sana. Pero después también está el tema de la protección, porque nosotros, como el círculo de protección financiero es cinturón de seguridad, colchón de fondo de emergencia perdón, protección en términos de seguro. Hoy por hoy tú te metes en internet, buscas seguro para tu mascota, bajas, lo descargas, no sé, te costará $15, $20, ahí lo tienes. Para una persona puede significar mucho, para otras personas menos, eso va a depender, obviamente cada caso es cada caso. Pero ya por último, si es que no tienes ese cinturón de seguridad armado, oye, busca protegerte de una forma que tú puedas atenderlo ahora. ¿Y qué puede ser? Un seguro. Y un seguro de repente no necesitas tener los $3,300, que el objetivo es que tú lo vayas construyendo, o al menos ese gap que te falta para la mascota. Pero bueno, ante una eventualidad tú puedes recurrir a lo que tengas. Pero Claro. con los seguros hoy por hoy ya... Evidentemente, todavía como que la industria de los seguros de las mascotas está ahí en proceso y hay, de hecho, Empezando, sí. los bancos ya, las aseguradoras de los bancos, mejor dicho, ya tienen muchos de estos servicios o estos Claro. Instrumentos, pero bueno, es una forma de empezar también, ¿no? De poder conectar y con eso armar como el circulito completo de protección. Y eso me parece que está buenísimo. Me parece que está brutal. Pero ahí también, por ejemplo, sostén esa idea, Gustavo. Manténla ahí, no la vas a perder. Que es que también de repente habrán gastos como el educador canino, así como pasa con los psicólogos en los humanos, que no te los cubre el seguro. Entonces el seguro te cubre medicamentos, de repente te cubre algunas cosas de psiquiatría, de repente te cubre, no sé qué, pero los psicólogos, muy pocos te van a cubrir psicólogos. Y me imagino que en los seguros de mascotas, muy pocos te van a cubrir un etólogo o un adiestrador, porque además son procesos de una duración muy variable. Entonces de repente para finalizar o culminar o resolver el problema puedes tardar un mes como puedes tardar un año. Entonces obviamente el seguro no va a tener cómo, me imagino yo, gestionar esos gastos o proyectarlos o que sea, por lo tanto no te lo va a cubrir. Entonces igual como que esa consideración de planificar las finanzas me parece fundamental. A pesar de tener ese colchón que estás hablando tú y ese cinturón del seguro, ¿no? Como ese círculo de protección. ¿Qué vas a decir, Gustavo? Que ahí lo tenés. La tengo aquí, la tengo acá. Aquí la tengo. Estoy moviendo piezas porque yo estoy justo en este momento como haciendo una suerte de trabajo en conjunto con una aseguradora en temas de mascotas, ¿ya? Y ya les escribí así como que, oye, tienen que asegurar, tienen que brindar alguna también como suerte de reprotección, qué sé yo, en educación canina. Total. Tomando tu idea. Pero lo que iba es que... Pensaba que ibas a decir, tienes que hablar con Miguel y con No, también les dije. También lo tiene. Les dije que estoy conversando con unas personas que puede ser interesante para ellos. Pero a lo que voy es que muy importante, es decir, como estos temas psicológicos, y yo lo desarrollé el otro día en un video que hice, de el sesgo optimista. Que el sesgo optimista es, a mí no me va a pasar. Si yo voy a llegar a mi casa y mi cachorro no se va a comer el mueble, no se va a caer el quinto piso, no va, no sé, a hacerse pipí sobre la alfombra persa que me regaló mi abuelo, lo hace, y
Y es allí donde hay cierta ventaja en esas personas que son como más de personalidad como atentas al riesgo, que son como orientadas, la percepción está orientada al riesgo, de que, oye, esto puede, no que sean pesimistas, pero esto puede salir mal y por lo tanto necesito como protegerme, ¿ya? Claro, eso soy yo. Y creo que ese eres tú. Y creo que de esa Tiempo gente pensando en- tenemos mucho de cuál aprender, porque, a ver, sin que seas un prepper de estos que tienen sótanos para guerras nucleares, sin llegar a esos extremos, pero sí Claro. oye, pero los accidentes ocurren, ¿sí? Yo no Sí. sé si yo cerrando el portón eléctrico aplasto a un perro que se intenta salir. Entonces, no sé, ojalá no, pero no puedo caer en el convencimiento de no, a mí no me va a ocurrir. No, porque ya en Claro. ese momento te va a ocurrir, ¿no? Entonces es importante como abrir la noción, todos los que nos están escuchando, de ese sesgo optimista, de, esto están hablando de algo muy lejano, eso no me afecta. No, claro, eso nos puede afectar a todos. Y, por lo tanto, todas estas herramientas de protección financiera, colchón, seguros, etcétera, etcétera, son cardinales y no es solo gente que te quiere sacar plata, ¿ya? Es gente Claro. que ofrece un servicio que de pronto uno desearía que sea el 100% de todo lo que ocurre. Bueno, ya es un deseo, pero en algo ayuda. ¿Sí? Sí. Y es importantísimo como construirse o armarse estas herramientas que son en el fondo son herramientas de protección financiera. Y ojo, que no aplican solo para el tema de las mascotas, o sea, acá estamos hablando de temas transversales, o sea, es para Sí, todo. Claro. Y ahí quería hacer un comentario. Román decía que pocos seguros cubren temas psicológicos, y yo por el contrario pienso que cada vez más seguros están comenzando a cubrirlo. ¿Y sabes por qué? Eso sí. Porque hay un, Sí, eso sí. hay un tema importante, ¿no? Que es que a la larga al seguro le es más barato cubrir hoy parte de una consulta psicológica, ¿ok? Que después pagar una licencia o un reposo por temas psicológicos de 10, 12, 15, 20 meses. ¿Me explico? Puede, desconozco, de nuevo, no tengo mascota, no uso seguro de mascota, pero puede que para un seguro de mascota que, por ejemplo, cubra accidentes a terceros. ¿A qué me refiero yo con accidentes a terceros? Yo pienso en esto como con el auto, con el carro. Cuando tú chocas a otra persona, tu seguro Es lo cubre a la mismo. otra persona. Entonces, cuando el perro Exactamente. va y muerde a otra persona, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Entonces el Puede seguro pasar. lo va a tener que cubrir por responsabilidad con terceros. Entonces puede que para esos seguros que están gastando mucha plata en cubrir ojalá y no pasara esto nunca, ¿okay? Y que la gente fuera responsable y que entiendan, yo amo los perros toda mi vida, he vivido con perros, salvo ahora, pero yo entiendo que un perro es un perro no es un Claro. humano, al menos para mí. Entonces siempre va a haber una posibilidad de que muerda a algo, a una persona, ¿sí? Entonces yo actúo en consecuencia. Ojalá y todos lo entendieran así, nos evitaríamos muchos problemas, pero entendiendo que no es la realidad, puede que algunos seguros estén cubriendo esos daños a terceros y que les salga más barato hoy cubrir un entrenamiento canino responsable. Entonces, bueno, ahí hay que, es un juego de números, ¿no? Que habría que evaluar. Claro, yo creo que sería como un camino lógico, ahora que lo planteas, como de esa forma, o sea, si no lo están considerando, deberían considerarlo. Y estoy seguro, si es que forma parte del plan de cobertura de estos seguros accidentes a terceros, que debería ser una de las cosas básicas que debería cubrir un seguro de mascota, me imagino. O sea, yo creo que una de las cosas que más comúnmente pasa, tal vez no llega a cosas graves o a lesiones graves con tanta frecuencia, digo yo. No conozco las estadísticas, pero eso es una cosa que está a la disposición todos los días. O de que tu perro muerda a otro perro, que es mucho más probable. También. Y eso pasa, Tienes eso que sí ser pasa acá. responsable. De hecho, Claro, totalmente. me parece que en Chile el seguro, de hecho, se llama seguro de responsabilidad civil para Claro. mascotas. Ya me parece, no estoy muy seguro, pero que tiene cierto carácter de obligatoriedad. Sí, Me o sea, como que parece. tiene. Pero es que creo que tú sabes que es como el SOAP, que le llaman acá también en Chile, que es como ese seguro de protección a terceros, que es como el mismo cuento. Me Claro, parece ¿cuál es? Es que obligatorio eso. Ese lo sí. tienes que tener, claro, sí, sí, exactamente. Y creo que se cubre como esos temas también. Digo, no estoy seguro, pero creo.
Sí, debe ser, porque con los autos, con los carros es así. Tu SOAT Claro. cubre daños a Sí, terceros. y yo creo que ese mismo seguro, no para vehículos, sino que el que es como más amplio, que es como seguridad, o sea, de seguro de responsabilidad a tercero, es como que creo que ese tema de las mascotas está en alguna klausulilla por ahí dentro de ese mismo seguro que es más amplio, no es específico para mascotas. Lo que Ok, pasa es que volvemos, perdón, a un punto que decía Gustavo, que es que a veces nosotros somos como ese falso optimista, ¿no? Como, y verlo desde ese punto de vista puede ser equivalente también a pensar que en algunos casos somos reactivos. Entonces no vamos a buscar información de seguros asociados a este tipo de eventos o a educación financiera, perdón, a educación canina. Y financiera Hasta también. que, claro, hasta que no estoy metido en el problema de que mi perro mordió a otro perro, que mi perro mordió a una persona, ojalá y no ocurra. Pero justo en ese momento es que nos vamos a acordar y allí vamos a buscar, porque funcionamos así, ¿no? O sea, de forma reactiva. Yo creo que ese sería un tema muy, muy interesante a desarrollar en el cómo, en las diferentes áreas financieras, educación, etcétera, pero cómo crear la conciencia de como la importancia de no ser reactivos, sino ser proactivos. ¿Sí? Yo recuerdo, y quizás a ustedes les suenen, que había un comercial de una aseguradora en Venezuela en donde la figura era una persona importante que se me escapa el nombre, pero la frase era como que es mejor necesitarlo y no tenerlo. Perdón, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Lo ubican? Sí. ¿Sí? Pero Era multinacional de seguro. ok, pero la campaña que hicieron eran que este Sí, sí. niño de, no sé, 12 años, que no tenía ni idea de lo que era ni siquiera el dólar, ¿ya? Tenía metido en la cabeza de que hay algo que tengo que tener para protegerme, aunque no lo use, ¿ya? Entonces, no sé, esa campaña tenía como esa característica de generar como el gusanito de no esperar. Hay gente que descubre que existe la educación canina o que existe porque tuvo un accidente. Es que mi perro mordió. Claro. Ya es que me enteré que los perros pueden ser educados. Hoy día, sí, 2022. Sí, 2022. Es que para mí el 2020 no pasó. Sí, me confundo con las fechas. Y es uno dice, wow, ¿cómo hacemos para generar mayor proactividad, mayor interés a levantar esa información que está allí nomás? Google, Ojo, seguro para mascotas, Enter. y yo ahí igual quiero conectar esto como con el tema de la educación financiera, que pasa exactamente la misma Pasa lo mismo. vaina, Pasa lo que mismo. es la gente no sabe que existe la figura de un asesor financiero o que existe la figura de educación financiera o finanzas para no financieros, ¿no? Para no, que la gente cree que finanzas, entonces tienes que sacar un PhD, un máster, una cosa, un MBA para poder Que tienes que entender tener cómo mucho va. dinero para poder acceder a eso. Son las típicas Claro, limitaciones, que el dinero no crece en los árboles. Empiezan a aparecer esas cosas que hablábamos antes, ¿no? De me arrobo claro, hasta o el donde tema me también de alcance la, también. un poco más tal vez avanzado el tema de las inversiones. La gente piensa que las inversiones tienes que tener un Ferrari o una cosa para poder empezar Sí, sí. a invertir, y de repente la cosa no es así, ¿no? Y yo sé, porque a mí me empezó el tema como ese, lo que dice Gusta, como ese gusano, el tema de las finanzas desde hace muchos años, como por, tú sabes, leyendo Kiyosaki al principio, y después me encontré con Tim Ferriss, después con Ramit Sethi, etcétera, etcétera, y ahí arranqué y me pareció interesante. Eh, y en ese trayecto encontré que, mira, existe una figura de un tipo que te puede asesorar y decirte, bueno, si tú no sabes nada, a pesar de que igual deberías educarte, bueno, más o menos te puede dar como unas guías de, bueno, cómo estás, hacerte una radiografía de cómo está tu estatus y más o menos indicarte qué es lo que tienes que hacer o cómo lo puedes hacer, que en este caso es la figura, entiendo, de lo que están haciendo ustedes ahora con su emprendimiento, ¿no? Eh, Y que yo creo Sí, que está muy bien, yo creo que está muy bien subrayar que puede que no sepamos nada. Porque salimos al mundo y la palabra nada. presupuesto, la palabra presupuesto, yo no recuerdo haberla visto en el colegio. No. Mucho menos en la carrera, porque pero la carrera va a lo que... sabes que hay un tema importante también que
que nosotros siempre alentamos a las personas que independientemente que tengan un asesor, y yo pensaría que esto aplica no solo en las finanzas, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Que más allá de confiar ciegamente en un asesor, tú debes tener un conocimiento mínimo en la materia, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? Tú necesitas poder comunicarte de forma efectiva con esa persona y entender el mensaje que te están entregando, y la decisión última va a ser tuya. ¿Okay? Te pueden dar 1000 recomendaciones, pero la decisión última debería ser tuya. Y en ese sentido, los resultados que obtengas también van a ser en gran medida asociados a las decisiones que tú puedas tomar de forma responsable. Ya ustedes lo decían, desde el punto de vista de los perros, desde el punto de vista financiero es lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre decimos, a veces vamos a un banco y en ese banco hay un asesor financiero, pero no nos damos cuenta que si bien esa persona que puede que conozca más que nosotros, ¿okay? También está persiguiendo un interés comercial, ¿okay? Claro. O un objetivo comercial. Es decir, yo tengo que vender como asesor financiero del banco una cierta cantidad de créditos al mes o al año, y yo tengo que cumplir mi meta para poder ganarme mi bono, o simplemente para que no me despidan. ¿Okay? Entonces ahí, si se quiere, como un conflicto de intereses detrás. Yo todavía probablemente, no puedo generalizar, no todas las personas funcionan de la misma manera, pero probablemente yo te puedo asesorar, pero también voy a perseguir un beneficio particular. Entonces, si yo tengo un mínimo de educación, ¿okay? Que me permita discernir si realmente lo que me están recomendando o no es lo que me conviene, ahí es cuando yo voy a poder tener mejores resultados. Y es lo que nosotros en Ruta de Inversión realmente motivamos a hacer. O sea, nosotros tenemos un programa de educación financiera de 8 clases en el cual compartimos mucho contenido, la verdad, de mucho valor. Vamos desde temas muy básicos de cómo nos relacionamos con el dinero, cuáles son esas creencias con las cuales venimos de alguna manera preseteados, cómo darnos cuenta, cómo cambiar esa mentalidad, cómo armar nuestro presupuesto, y después sí, ya empezar a ver temas de inversiones. ¿Okay? Y también estamos asesorando, como decía Román, pero lo ideal para Carlos y Miguel es que hayan pasado de forma previa por el programa. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener un lenguaje común con la persona y que realmente la persona se sienta confiada, ¿ok? A tomar, en la toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones. E inclusive, ojalá y pasara que en estas sesiones de asesoría, ¿ok? Se generen preguntas, ¿no? Oye, pero ¿por qué me estás recomendando este instrumento de inversión? Si yo creo que yo tengo un perfil más arriesgado, ¿ok? Entonces puedo tomar un instrumento que probablemente me pueda generar mayores rentabilidades, pero siempre entendiendo qué hay detrás, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que agrega valor al proceso de toma de decisión. No confiar ciegamente en un asesor. Creo que esa confianza no solo desde el punto de vista financiero, sino desde todo punto de vista, cómo entrenar a tu perro. Cuando vas al médico, tú tienes que ir medianamente informado para saber si lo que me está diciendo mi contraparte me hace sentido o no, y realmente se aplica a mi realidad, ¿no? Y es un mensaje que ojalá y pudiésemos de alguna manera difundir de forma masiva. Sí, lo encuentro genial, que dentro de todo el usuario, el cliente, la persona sea un actor activo dentro del proceso. Sí. Y que llegue con preguntas, así como, hola, Carlos, mira, resulta que vi que en el fondo de no sé qué cosa, ¿será que? Y ya tú dices, ok, esta persona está estudiando, está averiguando por su cuenta, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Que ojalá... Es lo mismo, sí. Exactamente lo mismo. Uh-huh. Está muy bien. ¿Y cómo haría la gente para ubicarlos, para contactarlos, si es que quisieran tomar alguna asesoría o el programa, si es que están focalizados en alguna región o tienen atención global? Cuéntenos un poco de cómo la gente hace para ubicarlos. Bueno, Gustavo, Román, nosotros, bueno, ahí tenemos nuestro sitio web, http rutainversión.com, ¿ok? También nos pueden conseguir a través de nuestro LinkedIn, Ruta de Inversión.
y también a través de nuestras redes sociales, en el caso de Instagram, Ruta Inversión. También me pueden contactar a mí, @MiguelMedrano_Barroeta, que es un poco largo. Estamos ahí conectados, nos pueden ubicar a través de eso y de cualquiera de estos canales de contacto. También nuestro correo electrónico, contacto@rutainversión.com. Y ahí, pues bueno, de hecho lo que nosotros hacemos, lo primero que hacemos es un diagnóstico de la persona, que es totalmente gratuito. Nosotros nos reunimos con la persona, hacemos una evaluación, lo que decía Román, hacemos una radiografía completa desde su estado actual de ingresos, egresos, cuál es su patrimonio actual, sus inversiones, sus seguros, sus deudas. Y con eso nosotros, a raíz de ese diagnóstico, pues bueno, ahí paquetizamos la ayuda que le podemos dar a la persona en función de los objetivos, además, que esa persona quiera lograr, porque algunos quieren aprender a invertir, otros quieren invertir muchísimo, otros quieren salir de deuda, otros quieren armar un presupuesto e invertir. Y obviamente nosotros lo que hacemos ahí es evaluar qué es lo que más le conviene a la persona, porque nosotros no estamos ahí también como a decir, no, bueno, cómprame todo el servicio 12 meses con nosotros, sino decir, oye, tu objetivo es este, nosotros te podemos ayudar de esta forma, y posteriormente, si tú logras estos objetivos, podemos ver estos otros temas, pero enfocarnos en tratar de ayudar a la persona a solucionar su dolor, su pain point, su problema, que es salir de deudas, que es que quiero invertir, que tengo $200,000 y los quiero invertir en Estados Unidos, cualquiera de esos. Porque quiero tener una mascota. O quiero tener una mascota, ¿cómo me organizo? Por supuesto. De hecho, es parte fundamental. De hecho, tú ves las herramientas y los instrumentos que nosotros utilizamos, y la mascota forma parte de las herramientas que nosotros hemos diseñado, tanto para las personas que vienen a la asesoría como para el programa. Y también tenemos el contenido gratuito, nuestro canal de YouTube, que ahí estamos generando contenido. En el sitio web pueden ver nuestro blog también, donde estamos escribiendo ahí periódicamente artículos relacionados al tema de las finanzas personales. Y pues bueno, yo creo que de esta forma ya ahí nos pueden contactar y les podemos dar toda la ayuda dependiendo de las necesidades de la persona. Sí. Eso está buenísimo. Y con respecto al tema de la ubicación, de a quién podemos ayudar, mira, la verdad que o sea, en este ya casi año y medio, 2 años que tenemos con el proyecto, o sea, el curso lo ha tomado gente literalmente desde Emiratos Árabes, España, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. Entonces, y también las asesorías las hemos dado en varios países, Canadá, Chile, Estados Unidos. Entonces, es un tema transversal, afortunadamente, la finanza, y si bien hay algunos matices que pueden ir variando de país a país, el principio es el mismo, y nosotros nos enfocamos a ayudar a las personas independientemente de donde se encuentren, ¿no? Así que si tienes mascotas en Abu Dhabi, también nos puedes contactar. En cualquier parte del mundo. Bueno, pero yo creo que está bueno, independientemente del país que nos estén escuchando, ya saben que estos chicos los pueden ayudar, y sobre todo si están considerando y todavía no han tomado la decisión de adquirir una mascota, aprovechen de una vez, busquen a un educador canino, pueden contactar a mí o a Gustavo para que les digan cómo es el proceso de adopción o de compra, qué cosas deberían tomar en consideración, y aprovechen y se hagan una asesoría con estos chicos para que también les expliquen cómo organizarse, si no saben hacer un presupuesto, que les enseñen cómo hacer el presupuesto y que vean cuál es su situación financiera, cuál es su radiografía, su salud financiera en este momento, y que puedan entonces ver si es realmente viable o qué sacrificio o qué cosas tienen que hacer para poder lograr tener su perro en casa y cubrir las cosas que tienen que cubrir. Yo creo que eso está bastante completo. Ideal, el combo completo. Yo creo que deberíamos hacer, Romana y Gustavo, un taller en las plazas y donde ustedes hacen los entrenamientos. Ahí de repente podríamos complementar con bastantes cosas, así que hay buenas ideas ahí que pueden salir. Absolutamente, yo también creo. Ahí me quedó el gusanito con esa frase. Está bueno. La hormiga. Sí, eso sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias, Miguel, por haberse tomado el tiempo, 1 hora hablando pistoladas a esta hora, que no va a decir porque nos pueden estar escuchando a otra hora, pero gracias por haberse tomado el tiempo, gracias por haber conversado con nosotros y regalado de alguna manera ese tiempo para entregar información y conocimiento a las personas que tal vez no saben lo suficientemente de esto. Gracias por haberse tomado el tiempo y bueno, por haber podido aceptar la invitación a este podcast que no tiene nada que ver con finanzas, pero que en realidad sí tiene. Yo creo que las mascotas son transversales a muchos aspectos de nuestras vidas también. Y la plata también. Total. Así es.
Bueno, Muy bien, chicos, chicos, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Estamos en contacto. Y Chao, esperamos que nos chao, veamos pronto. chicos. Muchas gracias por la invitación. Ay, Chao, que Gracias. estés Nos muy vemos. bien. Chao, chao. Gracias. Muy bien, Roman Urrutia. ¿Qué te ¿Qué pareció? tenemos? ¿Qué te pareció? Está Está bueno, bueno, ¿no? está bueno. Yo creo que Tengo mis notas, tengo mis notas. me parece bien que las hayas tomado. Yo obviamente ya hay muchas cosas que ya conocía, pero creo que está bueno. Ah, sí, Espero que para las ya personas yo que las no... conocía. Bueno, pero es que además tengo Toma mi nota amigo... que siempre se puede aprender. Sí, es verdad. Y además tengo amigo Miguel que ya también a ver, me ha Ahí tienes ayudado ahí a entender otras tips and tricks avanzados para esto. Sí, pero bueno, yo creo que para los que de repente entraron a este episodio para escuchar sobre perros y terminaron dándose cuenta de cosas que no sabían que existían, o de repente cosas que tenían que haber considerado que nunca habían considerado, yo espero que algo les haya quedado, que haya sido un aporte de valor. Y bueno, como siempre, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si es que llegaste, si llegaste hasta la mitad, terminaron de escuchar, deténlo y lo terminas de escuchar otro día, pero llega hasta el final, que está bueno. O sea, el Y que llegó a la mitad ya no sé. el que llegó a la mitad no está escuchando esto. Bueno, pero es verdad. Es verdad. Pero está bueno, está bueno. Bueno, gracias a todos por haber llegado. Recuerden también que nos pueden contactar a cualquiera de nosotros dos, ya sea a Gustavo o a mí, en nuestro Instagram, Gustavo, el profesor Canino. Y a Y a Román mí me lo pueden ubican como contactar. siempre en @rom.dogtrainer. Muy bien, chiquillos, para Eso, nosotros ha sido un enorme placer estar grabando como siempre para ustedes. Recuerden que si alguno de ustedes está muy interesado en colaborar con este proyecto que llamamos El Laboratorio Canino, nos pueden ubicar en Patreon, www.patreon.com/laboratorio canino, y dentro de las diferentes cosas que pueden hacer, pueden estar aquí en este momento en vivo escuchando la grabación, viendo todo lo que ocurre también en el backstage, que ocurren siempre cosas interesantes, participando también, haciendo preguntas, como un rol bastante activo. Patreon.com/laboratorio canino. Muy bien, chiquillos. muchísimas gracias entonces a todos por haber llegado hasta el final de este episodio. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Que estén súper bien. Cuídense. Wakanda Forever.